¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este inicio de semana, en este segmento de información útil donde documentamos asuntos de la vida pública para tener más elementos informativos y darnos una idea más clara de cómo se resuelven, cómo nos afectan y qué trascendencia tienen. En los últimos días hemos estado haciendo un análisis mínimamente razonable de la función que cumplen las diferentes instituciones dentro del Poder Judicial, porque vamos ya encaminados rápidamente hacia los comicios para renovar a la mitad del Poder Judicial de la República. Estamos a menos de un mes de que esto suceda. Ustedes saben que el primer día de junio iremos a las urnas y tendremos que decidir entre ministros, magistrados y jueces. Quizá la autoridad electoral es la que está más cerca del conocimiento de la mayoría de los mexicanos porque cíclicamente nos encontramos con ella, bien sea en las elecciones federales de cada 3 años o en las elecciones estatales que se alternan en muchos casos con la elección federal, en otros casos coinciden. Pero el Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y la máxima autoridad en materia electoral. Incluso, ustedes ya lo han podido constatar, hay áreas del conocimiento y de la jurisdicción del Tribunal Electoral en materia electoral en donde ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede intervenir porque por mandato constitucional el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia. El Tribunal Electoral funciona en forma permanente con una sala superior integrada por 7 magistrados y 5 salas regionales correspondiendo cada una de estas salas a las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país. Después de la última reforma constitucional que entró en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024, quedó abierta la posibilidad de la apertura de 2 salas regionales más, si así lo decide el nuevo órgano de administración judicial que iniciará sus funciones el lunes 1 de septiembre del 2025. El periodo de todos los magistrados, tanto los que se incorporan a la sala superior como aquellos que forman parte de las 5 salas regionales, el periodo de todos los magistrados electorales que sean electos será de 6 años improrrogables, aunque en la actualidad ustedes saben que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, solamente tiene 5 magistrados en funciones. Y para evitar sobresaltos en este proceso de transición, los magistrados electorales terminarán los 5 que están en funciones hasta el 2027. El 1 de junio próximo votaremos en toda la República para elegir a 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral, que actualmente solamente tiene 5 integrantes. Para completar el pleno de 7 magistrados, votaremos por una mujer y un varón. Ese mismo día, en las 5 circunscripciones electorales del país, votaremos para elegir a los 3 magistrados que integrarán en cada región las salas regionales del Tribunal Electoral con sede en Guadalajara, en Monterrey, en Jalapa, en Ciudad de México y en Toluca. En la diapositiva número 3 vemos a los actuales 5 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La Sala Superior en este momento es presidida por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y en esta diapositiva número 3 vemos a sus 2 costados al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Ellos 3, los 3 que están en la parte superior de esta diapositiva, son usualmente quienes deciden las cosas trascendentes en el tribunal porque suelen coincidir en sus puntos de vista. Y los 2 magistrados que están en la parte inferior, Reyes Rodríguez Mondragón y Yanin Madeline Otálora Malassi, ellos usualmente hacen causa común y se oponen a la decisión de los magistrados que están en la parte superior. De hecho, los magistrados que están en la parte superior fueron los que promovieron la llegada de Mónica Aralí Soto Fregoso como presidenta del tribunal. Y como les decía hace un momento, vamos a votar en junio para elegir 2 magistrados más para la Sala Superior
y con eso completaremos los 7 magistrados que deben de funcionar como pleno en la sala superior. Hay 2 lugares en la sala superior, ¿por qué? Porque 2 magistrados terminaron su encargo en el 2023 y el Senado de la República, que debía haber designado a sus suplentes, no lo ha hecho hasta la fecha, y por esa razón el 1 de junio elegiremos los 2 magistrados que completarán la sala superior. Y en la diapositiva número 4 vemos la boleta, exactamente la boleta que vamos a usar el primer domingo de junio, cuando votaremos por 2 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahí vemos con toda claridad que para esta contienda, para nombrar solamente 2 magistrados, una mujer y un hombre, vemos que hay 6 candidatas mujeres y 9 candidatos hombres. De esos 9 candidatos hombres, vamos a votar por uno solo para que se convierta en magistrado de la Sala Superior, y lo mismo haremos en el caso de las mujeres, donde votaremos por una sola mujer candidata para que sea magistrada de la Sala Superior. Ustedes notarán que ahí hay una candidata que se llama Claudia Valle Aguilasocho. Claudia Valle Aguilasocho destaca por una razón muy concreta, porque ella logró el aval de los 3 comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión que la postularon. La postulan tanto el Poder Ejecutivo, representado por la Presidenta de la República, la postuló también el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y habremos de recordar que Claudia Valle Aguilasocho fue invitada a formar parte de la Sala Superior del Tribunal para que se cumpliera el requisito mínimo de que para calificar la elección presidencial, la Sala Superior necesitaba tener 6 magistrados. Entonces, de acuerdo con el reglamento, invitaron a Claudia Valle Aguilasocho, que hasta actualmente es presidenta de la Sala Regional Monterrey, para que completara el pleno mínimo de 6 magistrados de la Sala Superior, y ella participó en la declaración de validez de la elección presidencial y también participó en la declaratoria de presidenta electa para Claudia Sheinbaum Pardo. No digo esto con ningún propósito en específico, sino para resaltar que es una candidata que tiene las mejores calificaciones y que además es la única de los 15 candidatos a magistrados de la Sala Superior que llega con el apoyo de los 3 poderes. Y en la parte derecha vemos la lista de los 9 varones que van a buscar un solo lugar, y vemos ahí un nombre que resalta, que es el nombre de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman es sobrino de la ex ministra de la Suprema Corte y ex secretaria de Gobernación, la señora Sánchez Cordero. Bueno, vamos adelante. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, tendrá competencia para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten por juicios de inconformidad en única instancia que se presenten en contra de los cómputos distritales de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como los juicios de inconformidad por los cómputos de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados de circuito y de jueces de distrito. La Sala Superior del Tribunal Electoral está facultada también, como les decía hace un momento, para realizar el cómputo final de la elección presidencial, formular la declaración de validez de la elección y la de presidenta electa. Y como les decía, los 3 magistrados que vimos en la diapositiva número 3 en la parte superior, esos 3 magistrados, Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, acordaron invitar a la presidenta de la Sala Regional de Monterrey, a Claudia Valle Aguilasocho, para que completara el quórum. Y de esa manera se pudo cumplir el trámite legal de declarar presidenta a Claudia Sheinbaum Pardo. También la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal atiende los recursos de reconsideración que en segunda instancia se presenten en contra de las resoluciones de las salas regionales. Es decir, la Sala Superior puede revisar las resoluciones de las salas regionales. También atiende los recursos de apelación en única instancia
que se presenten en contra de actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la tiene que atender necesariamente la Sala Superior del Tribunal. Los juicios también atienden los juicios de revisión constitucional electoral en única instancia por actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar y resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas. Se lo traduzco de una manera más simple. La Sala Superior del Tribunal Electoral también puede resolver en última instancia las impugnaciones que se hagan, por ejemplo, a la elección de gobernador en algún estado del país. Tiene también esa facultad la Sala Superior. Y está en el ámbito de facultades de la Sala Superior del Tribunal Electoral resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en única instancia que se promuevan por violaciones al derecho de ser votado en las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, está facultada la sala para atender los juicios para la protección de los derechos político-electorales de aquellos que promuevan que se les impidió de alguna manera participar en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de diputados federales y de senadores por el principio de representación proporcional. También con las últimas reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala Superior también atiende en única instancia, aquellos juicios que se promuevan, juicios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados de circuito y de jueces de distrito, de gobernador de alguna entidad federativa o de la jefa de gobierno o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Todo lo que surja en ese espacio puede ser resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entre otros asuntos, la Sala Superior del Tribunal Electoral también debe resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas regionales y ejercer la facultad de atracción, ya sea de oficio o bien a petición de parte de alguna de las salas regionales para conocer de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia así lo ameriten. Los dos supuestos son muy simples. Cuando haya criterios de dos salas regionales que se contrapunteen, la Sala Superior puede atraer el asunto y decirles, a ver, señores magistrados de salas regionales, la interpretación que hace la Sala Superior es esta y por lo tanto es la que se debe de aplicar. Y como le decía a ustedes, si hay un asunto importante que una sala regional considere que es pertinente que lo resuelva la Sala Superior, le puede pedir a la Sala Superior que atraiga el asunto para que la Sala Superior lo resuelva. Y vamos a los puntos relevantes de la elección. Vemos en la diapositiva número 9, para que las personas que vivan en la primera circunscripción electoral lo tengan bien clarito. Esta primera circunscripción electoral incluye 8 estados de la República. Esta primera circunscripción electoral corresponde atenderla a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. Todos los asuntos electorales que surjan en esta región, en estos 8 estados, los atiende la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. En esta sala están los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y el primer domingo de junio se van a elegir 3 nuevos magistrados para esta sala, 2 mujeres y 1 hombre. Hay 17 candidatos finalistas para esta Sala Regional Guadalajara. 9 son mujeres y 8 son hombres. Y enseguida vemos exactamente la boleta que corresponde a la primera circunscripción electoral. Quienes vivan en alguno de estos 8 estados que ustedes están viendo en pantalla, nos vamos a la diapositiva número 10. Las personas que vivan en estos 8 estados se van a encontrar con una boleta igualita a la que les estamos mostrando en la diapositiva 10. Ahí ven ustedes, por ejemplo, que Jalisco es un estado de la primera circunscripción. Y ven ustedes también en el subrayado en rojo que corresponde a la primera circunscripción electoral. Aquí se van a elegir, como en todas las regiones, 2 magistradas mujeres y 1 magistrado varón. Hay 9 candidatas mujeres y 8 candidatos hombres. Enseguida vamos a la diapositiva número 11.
porque la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisdicción sobre 7 estados del país. Resuelve los asuntos electorales en 7 estados del país que integran la segunda circunscripción que corresponde a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. En esta segunda circunscripción electoral, para la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, hay 19 candidatos finalistas que se van a disputar 3 cargos, 2 mujeres y un varón. Enseguida, en la diapositiva 12, vemos exactamente la boleta que van a utilizar las personas que vivan en alguno de los 7 estados que le mencionamos. Ahí vemos que dice segunda circunscripción electoral. Vemos que uno de los estados de esta segunda circunscripción es Aguascalientes, y ahí vemos los nombres de las 10 candidatas mujeres y los nombres de los 9 candidatos hombres. Y ahí vemos también 2 recuadritos para votar por 2 mujeres y 1 por un varón. Las boletas van a ser iguales en las 5 circunscripciones, pero van a cambiar los nombres de los candidatos mujeres y hombres porque son diferentes en cada una de las 5 regiones. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación define en su artículo 263 las competencias de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre las más importantes facultades es que deben conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los recursos de apelación que se presenten en contra de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal en su correspondiente circunscripción electoral, con excepción de los asuntos relacionados con los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Es decir, las salas regionales atienden todos los asuntos electorales de su región, excepto aquellos que estén relacionados con decisiones del Consejo General del INE o de los órganos centrales del INE. Pero todo lo que ocurra en los estados de la región que comprenda esta sala regional y la circunscripción en la cual se encuentra ubicada, todos esos los resuelve la sala regional. Y las salas regionales del tribunal deben conocer y resolver los juicios de inconformidad que se presenten en las elecciones federales de diputados y diputadas, senadores y senadoras, por el principio de mayoría relativa de conformidad con lo dispuesto en la ley. Usted escuchó hace un momento que la Sala Superior del Tribunal Electoral atiende todo lo que pueda surgir con respecto a inconformidades para las elecciones de diputados plurinominales y de senadores plurinominales. Pero los asuntos que involucren a los diputados federales y senadores de mayoría relativa en los estados, esos los atienden las salas regionales del Tribunal Electoral. También atienden las salas regionales del Tribunal Electoral los juicios de revisión constitucional electoral en única instancia por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas. Usted sabe que en los estados hay también procesos electorales locales. Bueno, cuando se promuevan recursos, juicios de revisión constitucional, aunque cuando se trata de un proceso local, se promueven ante la sala regional como una segunda instancia. ¿Por qué? Se promueven impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas que pudieran ser violatorios de los preceptos de la Constitución y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo. O también se promueven acciones jurídicas contra el resultado final de las elecciones de diputados locales y al Congreso de la Ciudad de México, así como de ayuntamientos y de alcaldías de la Ciudad de México. Como veíamos en las anteriores diapositivas, y lo vamos a ver en las que restan de las siguientes regiones, todos los estados que están incluidos en la circunscripción sobre la cual tiene autoridad la sala regional respectiva, todos esos estados pueden promover juicios de revisión constitucional ante la sala regional para inconformarse por las decisiones de los tribunales electorales estatales y de las autoridades electorales estatales.
También las salas regionales pueden conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuando se trate de la violación al derecho de votar en las elecciones, la violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de diputados, senadores por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de diputados locales y también en las elecciones de diputados al Congreso de la Ciudad de México. También deben resolver las salas regionales del Tribunal Electoral los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por violaciones al derecho de ser votados en las elecciones municipales o de las alcaldías de la Ciudad de México. Y vemos en la diapositiva número 18 el asunto relacionado con la tercera circunscripción electoral que incluye 7 estados de la República y sobre la cual tiene jurisdicción la Sala Regional Jalapa, Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí ve usted que en la tercera circunscripción electoral están incluidos Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, y esos estados están bajo la jurisdicción de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral. La gente que vive en esos 7 estados nada más va a votar por los 3 magistrados que van a integrar la Sala Regional de Jalapa. Para esa elección hay 11 varones y 11 mujeres y 8 hombres que van a disputar 3 cargos. Y vemos en la diapositiva 19, vemos que en este caso, por ejemplo, estamos incluyendo la boleta que corresponde a la tercera circunscripción electoral a la que pertenece el estado de Campeche, por ejemplo. Ahí vemos en el subrayado que se trata de la tercera circunscripción electoral y vemos también en esta diapositiva 19, vemos que hay 11 candidatas mujeres y 8 candidatos hombres. La boleta es igualita a las que ya hemos visto en la primera y segunda circunscripción. Lo que cambia son la cantidad y los nombres de los candidatos por los que se va a votar en cada región. Si vamos a la diapositiva número 20, veremos también el caso que corresponde a la cuarta circunscripción electoral. Esta cuarta circunscripción electoral incluye 6 entidades federativas y está bajo la jurisdicción de la Sala Regional de la Ciudad de México. Incluye, por supuesto, la Ciudad de México, el estado de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. En esta elección para la Sala Regional de México hay 20 candidatos, 12 mujeres y 8 varones. Y usted sabe que van a votar, como en los otros casos de las salas regionales, por 2 mujeres y 1 varón para que se conviertan a partir del 1 de septiembre en los 3 magistrados de la Sala Regional Ciudad de México. Y en la diapositiva número 21 vemos la boleta que corresponde específicamente a la cuarta circunscripción electoral. Tomamos aquí como ejemplo un votante de la Ciudad de México, de una sección de la Ciudad de México que corresponde a la cuarta circunscripción, y ahí vemos que hay 12 candidatas mujeres y 8 candidatos hombres, de los cuales la gente que viva en esta cuarta circunscripción electoral podrá elegir 2 mujeres y 1 varón para que sean sus nuevos magistrados electorales. Y en la diapositiva número 22 vemos lo que corresponde a la quinta circunscripción electoral, que incluye 4 entidades federativas. Son nada más 4 estados, pero eso no le resta importancia por una razón muy particular. El Estado de México, ya se lo hemos dicho en otra ocasión, el Estado de México es el estado que tiene más habitantes de toda la República y es el que tiene más votantes en toda la República y es también el que tiene más distritos electorales en toda la República. Por lo tanto, esta quinta circunscripción electoral, que incluye 4 entidades, además del Estado de México, de Michoacán, Querétaro y Colima, está bajo la jurisdicción de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en la diapositiva número 23 vemos exactamente la boleta que corresponde a esta quinta circunscripción. Esa que está usted viendo es la que va a usar usted si usted vive en Estado de México, Michoacán, Querétaro o Colima.
esa boleta que está en pantalla, ahí dice circunscripción número 5 y dice también que el Estado de México es una de las entidades incluidas en esta circunscripción y ahí vienen los nombres de las 11 candidatas mujeres y los 9 candidatos varones por los cuales los ciudadanos podrán optar para elegir 3 magistrados para la Sala Regional Toluca, Estado de México, cabecera de la 5ª circunscripción electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En síntesis, como ustedes lo han podido ver, estamos hablando que para la elección de los magistrados para las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, hay 15 cargos disponibles y hay 95 candidatos en total distribuidos en las diferentes salas que les acabamos de mostrar. 17, 19, 19, 20, 20 y 20 son los números de candidatos distribuidos, los 95 distribuidos en las 5 elecciones regionales en las que tendremos que votar el 1 de junio. Y de esa manera terminamos por explorar las 6 elecciones que vamos a tener el 1 de junio con respecto a las 6 boletas que vamos a recibir. Ya le decía yo que vamos a recibir cuando vayamos a la urna, vamos a recibir una boleta para votar por ministros de la Suprema Corte, otra boleta para votar por magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, la tercera boleta para votar por 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una cuarta boleta para votar por los 3 magistrados de la Sala Regional que nos corresponda y una quinta y sexta boleta para votar por los magistrados de circuito que correspondan al circuito judicial donde vivimos nosotros y también a los jueces de distrito que viven en ese circuito judicial. Y ya también le habíamos explicado a usted antes que cada uno de los 32 estados de la República corresponde a un circuito judicial. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen.